buenas noches, pastores, hermanas y hermanos, les saluden al amor del Señor, amén. Para mí es un gozo, un privilegio poder compartir esta noche la bendita palabra. Y les invito por favor que tomemos nuestras Biblias y abran en la Biblia en el libro de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 1 al 3 vamos a dar lectura. 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 3, y la palabra del Señor voy a dar lectura, y dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Una vez más vamos a leer todos, por favor. ¿Listo? Del 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa noche, Señor, que tú nos regalas y nos permite estar en tu casa para adorarte, alabar y glorificar tu nombre, pero a la vez también para que sea ministrando nuestras vidas. Oh Dios de la gloria, gracias y bendigo a cada una de mis hermanas y hermanos que estamos reunidos presencialmente, y a la vez también los que están conectados a través de las redes sociales. Pues Señor, tu bendición, que esta palabra, Señor, sea reflexión para nuestras vidas, la necesidad e importancia que tenemos que orar por todo, Señor, que tenemos que orar por nuestra nación, Padre Celestial, que tenemos que orar por nuestras nuevas autoridades que son elegidas, Padre Celestial. Gracias a ti, Señor, he aquí una iglesia comprometida, Padre Celestial, en todo el quehacer de nuestra nación, porque esta nación lo amamos, Padre, porque nos lo diste, Padre Celestial. Gracias a ti, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bueno, lo he titulado, estaba buscando estos días y relacionando a lo que tenemos estos días, pues lo he titulado La Iglesia Comprometida, orar por nuestra nación. Repito, la iglesia estamos comprometidos a orar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos viviendo una coyuntura estos días, y particularmente el día de hoy, que hemos ido a las urnas a elegir y dar nuestros votos por las autoridades que hemos de elegir. Bueno, de ahí, por presidente que se va, bueno, nuevo presidente, bueno, en el Congreso, que una vez más se retoma la bicameralidad, tantos senadores como diputados, como también elegir, pues, digamos, a lo que nos van a representar en el extranjero. Muy bien, esto es lo que hemos participado. Yo creo que la mayoría somos mayores de edad y hemos ido a votar, depositar nuestros votos. Bueno, porque esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero en medio de todo esto, ¿cuánto aman al Perú? ¿Cuánto dicen amén? Amamos nuestra nación, nuestro querido Perú. Nuestro querido Perú es tan hermoso, tan bello. Bueno, cuando salimos fuera del Perú y nos vamos al extranjero, ahí es donde empezamos a valorar mucho más nuestra nación. Tuve la oportunidad de salir parte de Norteamérica y algunos pueblitos de Centroamérica, pero la verdad, viendo nuestra nación es tan bendecida que a veces no sabemos valorar. Nuestra nación tenemos todos los recursos naturales que no existen por allá. Tenemos los tres climas, las tres regiones: la costa, la sierra, la selva. Y cuando hace frío por acá, nos vamos a la selva, pues percibimos un poco de calor. O cuando queremos ir a la sierra, de la misma manera. Pero nuestro país es prodigoso, donde Dios nos ha bendecido, y debemos darle gracias al Señor el haber nacido en el Perú.
Entonces, bueno, cuando yo estuve por la parte de Norteamérica, no hay nada comparable en relación a lo que produce nuestra nación. Bueno, cuando queríamos comer algo, hacer un picante, las papas de allá no se comparan en nada a nuestras papas. Nosotros tenemos una gran variedad de papas acá, más de 100 tipos de papas. Allá hay unas papas chiquitas, todas desabridas. Cuando queríamos comer un choclo, pues no se compara a nuestros choclos. Nuestros pastores han tenido la bendición de comer los choclos de Cusco. No se compara esos choclos, pues qué ricos choclos de Cusco. Y en toda nuestra nación, pues sale. Nosotros queríamos hacer un arroz verde, algo así, buscar las alverjitas, porque es ingrediente del arroz. Buscar esa lentejita no había. Y así muchos productos. Y ahí donde extrañábamos pues todo lo que produce nuestra nación. Nuestra nación es tan rica. Con razón este gran científico como Antonio Raimondi, cuando vino al Perú por allá por el año 1840, 50 creo, un gran científico italiano, se enamoró del Perú y se recorrió toda la parte norte del Perú, particularmente toda la zona de Ancash hacia adentro y hacia el norte de la selva, donde vio tantos recursos, se maravilló y él dijo: tanta riqueza en el Perú, qué bueno. Y ahí donde salió esta frase muy conocida, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Por qué? Porque teníamos todo, una gran riqueza en el Perú. Y la verdad es así, cuando salimos fuera de nuestra nación, ahí donde empezamos a valorar todo lo que tenemos. Bueno, como peruanos que vivimos acá toda nuestra vida, bueno, y debemos darle gracias. Pero sobre todo donde nosotros debemos comprometernos a orar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar por nuestras autoridades. Como dije el día de hoy, hemos ido a poner nuestros votos. Bueno, no sé cuál será ese flash en el cual quienes pasarán, si hay quienes pasarán a la segunda vuelta. Pero tenemos que orar por las autoridades nuestras. Debemos estar comprometidos, la iglesia postrado para orar por nuestra nación. ¿Y por qué tenemos que orar? Yo saqué 3 motivos por qué orar por nuestra nación. ¿Por qué tenemos que orar? Primeramente tenemos que orar por arrepentimiento en nuestra nación. Les invito a 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra? 2 de Crónicas 7, 14. Dice lo siguiente la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Hay situaciones que vemos en nuestra vida diaria: sufrimiento, dolor, muerte, que llega a preocuparnos como nación. Es producto todo ello del pecado. Y la palabra nos llama que tenemos que, bueno, primeramente como iglesia nosotros humillarnos y clamar por nuestra nación. Necesitamos el perdón del pecado de toda nuestra nación, de cada habitante. Y los primeros que en clamar y orar somos nosotros como iglesia. Y eso motivar para que nuestra nación empiece también a avisorar y haya en ellos una necesidad de buscar Dios, de su presencia. Nosotros vemos en la palabra del Señor, como en el caso de Moisés, cuando el pueblo pecaba, pues Moisés se ponía a interceder por su pueblo. Cuando estaba en el desierto, Dios, donde tomaba la decisión de exterminarlos, pero el clamor de un hombre fiel delante de Dios los perdonaba. Ellos se arrepentían y volvían a Jehová, volvían a adorarle. Por eso el sufrimiento, dolor y cuanto pueda pasar, y estamos pasando en nuestra nación y lo sentimos. En Lima hay muerte, donde hay miedo, hasta subir a los ómnibus, el sicariato, la extorsión. Muchas empresas van cerrando producto de la extorsión. Y anhelamos nosotros pues que esa gente pues se arrepienten
Y todo este dolor es por causa del pecado. Cuán importante sería que la nación, todos postrados, arrepintiéndose, clamando ante Dios. Dios va a sanar de tal manera que nos va a llevar a ese arrepentimiento. Necesitamos nosotros que nuestra nación conozca de la palabra y se arrepienta de sus pecados, de todos sus errores que van cometiendo en su vida diaria. Como dije el día de hoy, vamos tomando grandes decisiones tan importantes en nuestra nación y nosotros tenemos que ir clamando por nuestra nación, de tal manera que hagamos lo correcto, donde podamos depositar nuestros votos de tal manera por la persona indicada. Tenemos que hacerlo, pero tenemos sobre todo de ello, tenemos que clamar, orar. En este versículo que hemos dado lectura, es la respuesta de parte de Dios a la oración de Salomón. Salomón ahí cuando estaba dedicando el templo, pues dentro de ellos Salomón no solamente él quería la paz, la tranquilidad para él como gobernante, como rey o para su familia. Él también clamaba por la nación y la respuesta de parte de Dios. Pero antes de ello, en este versículo que hemos dado lectura, según de Crónicas capítulo 7 y 14, el versículo 12 dice lo siguiente: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo he oído tu oración. Dios va a escuchar nuestro clamor. Cuando nosotros verdaderamente en toda esa humildad nos postramos delante de Él, no va a ser en vano nuestro clamor por nuestra nación. No va a ser en vano nuestro clamor por nuestro pueblo, por Tacna, por nuestro barrio. Necesitamos que la iglesia nos postremos a adorarle al Señor para que nuestra nación se arrepienta, nuestro pueblo. Y de repente empezando desde nuestra familia, nuestro barrio, nuestro compañero de trabajo, necesitan arrepentirse y conocer de la palabra. Necesitan enmendar sus errores, sus equivocaciones. Y nosotros como iglesia estamos llamados para orar por ellos, clamar de tal manera que Dios sane nuestra tierra, Tacna, nuestro Perú, sea liberado de todo mal. ¿Qué más nos dice ahí en el versículo que hemos dado lectura? En 1 Timoteo capítulo 2, 11, o que 2, 1 y 2. 1 Timoteo que hemos dado lectura. Una vez más, nosotros tenemos que orar por todas, por nuestra vecindad, nuestros amigos, compañeros. Dice 2, una vez más voy a dar lectura a estos versículos que dice así, 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Repita conmigo: por todos los hombres. Oremos por todos los hombres. ¿Qué más dice? El 2, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra nos llama, nos invita, nos motiva que tenemos que orar por todos, por nuestra vecindad. ¿Cuánto oramos por nuestro vecino? El que está acostadito, de repente ni por ellos oramos. El que vive detrás de nosotros o por toda la vecindad, tenemos que orar por todos ellos. Por todos. Nuestro compañero de trabajo, donde estemos laborando, aunque el jefe sea de repente por ahí demasiado drástico, duro, vamos, tenemos que orar por ellos. Por todos los hombres tenemos que orar. Entonces, de tal manera que ellos puedan poner su mirada a Dios y venir al Señor y arrepentirse de sus malos caminos. Tenemos que orar, no nos cansemos de orar. Todos los días y siempre hay que clamar, y cuando hay esa ocasión, clamar, orar por ellos. Tenemos que orar como en el versículo 2 que nos dice: por quienes más, por los reyes y por todo lo que está en eminencia. Cuando habla del rey, nuestras autoridades, como dije el día de hoy, hemos ido a las urnas a poner nuestro voto por quién elegir, quién será presidenta, presidente, no sé. Pero nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Cuánto oran ustedes por Valcárcel?
¿Cómo se llama el presidente actual? No, nuestro presidente actual, ¿cuántos oran? De repente digan, no me gusta su posición política. La Biblia no nos dice por qué tendencia solamente tenemos que orar. Así estuvieran equivocados. Claro, lo ideal, y eso es lo que vamos a ver más adelante, que Dios nos guíe a toda la nación y la iglesia orando de tal manera que las próximas elecciones que deberían haber, pues elija la persona indicada, el quien más se acerca hacia Dios. Pero tenemos que orar por todas las autoridades. ¿Cuánto estamos orando por los ministros? ¿Cuánto estamos orando nosotros por nuestros congresistas? Mucho meten, como decimos a veces, la pata por ahí, no nos agrada. Pero la Biblia nos dice por todos los hombres, los que están en eminencia. ¿Cuánto oramos por nuestros jefes? Muchachos, los jóvenes, ¿cuánto oran ustedes por su rector, por su profesor? De repente no les gusta. En el trabajo, ¿cuánto oramos por nuestros jefes? Tenemos que orar por todos los hombres. ¿Para qué? Para que vivamos, como dice la palabra, quieta y reposadamente, en paz, en tranquilidad. Para que Dios le dé sabiduría, para que Dios despierte temor, reverencia en sus vidas y hagan sus gobiernos, sus determinaciones correctamente. Nosotros como iglesia estamos llamados a orar. ¿Quién será el próximo gobernante de nuestra nación? Tenemos que orar. Cuán importante sería que toda la iglesia a nivel nacional nos unamos a clamar por las próximas elecciones. Señor, pon ese sentir en nuestra nación. Claro, nosotros somos minoritariamente como 7-8% a nivel nacional como creyentes evangélicos, que no vamos a decidir, pero sí a través de nuestra oración muy importante, para que Dios guíe de tal manera que tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces va el compromiso de cada uno de nosotros orar por todas las autoridades y por los que serán elegidos posteriormente, más adelante. Tenemos que orar, porque ahí dice esa la palabra. Entonces toda autoridad. En Tacna tenemos muchas autoridades. ¿Cuándo en algún momento hemos orado por nuestro alcalde? Muchas veces reclamamos muchas cosas, pero no oramos por él. ¿Cuánto hemos orado por nuestro gobierno regional? Puesto nuestro presidente del gobierno regional. Muchas veces nos hemos olvidado, no lo hacemos. Pero el mandato de la palabra, como dice, que tenemos que hacer las rogativas oraciones por todos los hombres, sin excepción de nadie. Estamos eligiendo nuevas autoridades y tenemos el compromiso de orar por ellos, para que Dios le dé sabiduría, dirección. Cuán importante cuando tengamos autoridades con el temor de Dios. Cuán importante que tenga la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos, tenemos que orar nosotros. Claro, ellos no se han arrepentido y viven, bueno, producto de sus pecados en la situación que ellos viven. Pero nosotros tenemos que orar de tal manera que haya ese arrepentimiento en toda nuestra nación. ¿Qué más tenemos que orar? Estaba viendo que nosotros tenemos que orar por la paz. Repita conmigo, orar por la paz. Romanos, les invito en Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, 19. Ya hemos visto que tenemos que orar nosotros por arrepentimiento de nuestra nación, nuestros conciudadanos. Tenemos que orar también por la paz. Y dice este versículo, ahí en Romanos 14, 19, dice lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que orar por la paz. Bueno, vivimos tiempo, no estamos ajenos a lo que va ocurriendo en nuestra nación. Si bien es cierto, vemos particularmente en Medio Oriente la guerra entre Israel, Irak, Irán,
bueno, esos países árabes en estos momentos, y como también en Europa, entre Ucrania y Rusia. Yo estaba sacando la estadística más o menos cuántos muertos ha ocasionado entre esta guerra entre Israel y los palestinos. Gaza, ellos tienen aproximadamente 2 años y medio en conflicto, y en ese tiempo más o menos aproximadamente dentro de los ¿cómo se llama? De los palestinos han muerto más o menos 170,000 personas, y dentro de ellos, bueno, una gran cantidad que no es poca. Anhelamos que la paz al pueblo del Señor como es Israel. Israel tampoco se escapa de, digamos, en este conflicto. Cuantos han entregado su vida, muchos soldados, y la mayoría de ellos son civiles. En la guerra de Ucrania con Rusia, Ucrania más o menos han muerto más de 150,000, y en Rusia más de 350,000 hasta ahora. Esta guerra que lo tienen como aproximadamente 4 años. Anhelan, cuánto desearán ellos esa paz, esa tranquilidad en su vida, en sus naciones. Y en medio de estas naciones tenemos iglesia. En medio de estas naciones tenemos nuestros hermanos en la fe, misioneros, pastores. Nosotros estamos llamados para orar para que haya paz, para que haya tranquilidad. Y nuestra nación no estamos ajenos de esto. Como dije anteriormente, hay tantas situaciones que va ocurriendo particularmente en Lima. Si bien es cierto, en Tacna todavía tenemos un poco de tranquilidad, pero en Lima ya da miedo hasta subir a los buses. En Lima muchos choferes están abandonando sus empresas, y conocemos estas situaciones. Estaba viendo más o menos la estadística, ya bordea los 100 choferes muertos, simplemente por extorsiones y extorsiones. Entonces esto no nos trae la paz. Muchas empresas, negocios van cerrando porque están ahí ellos, digamos, intimidados, y como no pueden cumplir lo que se pide en la corrupción o digamos, en la delincuencia, pues están cerrando su negocio. ¿Por qué? Y todo esto trae temor, miedo, muerte, y esto pues no trae esa paz que anhelamos tener, esa paz que nuestra nación hace muchos años atrás tranquilo se puede caminar por todo lugar y no había ningún problema. Yo de joven un tiempo viví por Comas, que ahora es Comas Temido. Allá podía caminar tranquilo en la noche y no pasaba nada, pero ahora es un poco difícil, temeroso. La paz como que se ha llegado a esquivar de nuestra nación. Dice la palabra que hemos dado lectura que nosotros debemos anhelar, buscar la paz. Y el centro de la paz, el autor de la paz, nosotros sabemos que es nuestro amado Señor Jesucristo. En Juan 14:27, un versículo muy conocido, Juan 14:27, que nos dice la palabra. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando habla no se turbe, no se acongoje, no se preocupe. Esa paz, el centro de la paz es Jesús. Cuán importante que nosotros nos unamos al Señor. Es Jesús en nosotros, de tal manera que nosotros motivemos esa paz como iglesia. Si bien es cierto, la mayoría de nuestra nación no quiere saber nada de Jesús, pero nosotros somos un pueblo en el cual tenemos que clamar, orar por esa paz que debe existir en el Perú. De tal manera que nuestros nuevos gobernantes que son, el día de hoy se han elegido senadores y diputados, esperemos que muchos de ellos, y clamemos, oremos por ellos, para que ellos pues Dios los use, le dé sabiduría, para que den normas que nos lleven a tener esa paz, esa tranquilidad, donde podamos prosperar, ser bendecidos. Pero necesitamos la paz en nuestra nación, y lo primero que tenemos que clamar es esa paz, esa fuente de paz que Jesús esté en nosotros. Nosotros estamos llamados por la paz del Perú. ¿Cuántos dicen amén?
tenemos que clamar, orar por la paz. En nuestro barrio, aún de repente hasta en el entorno de la familia, el entorno en el trabajo, donde quiera que hubiera cualquier situación que no nos lleva a esa paz, tenemos que clamar, dar esa paz, orar por la paz. Clamemos, Jesús, la fuente de paz. Si Jesús está en ti, te va a motivar a orar. Y de tal manera que podamos orar por todo, como dice la palabra. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿qué nos dice la palabra? Hebreos 12, 14. Dice lo siguiente, 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados nosotros a seguir la paz. Motivadores de la paz en el lugar que nos encontremos. Muchas veces no pueden estar de acuerdo con nosotros, pero ahí no hagamos que esa paz pues se desvanezca de nuestras vidas. Porque, como dije, la fuente de paz es Jesús, Jesús en nosotros. Nosotros tenemos que ser motivadores de la paz, empezando desde nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, los chicos con sus compañeros en la universidad, en nuestra nación, con nuestras autoridades. Nosotros tenemos que ser de testimonio de esa fuente de paz en el lugar que nos encontremos. Y repito, tenemos que siempre orar que el Señor pues llene de esa paz a nuestras nuevas autoridades que son elegidas. Desde el primer gobernante, desde la primera autoridad que va a ser elegida. Asimismo, todas las autoridades, tanto a nivel nacional, regional, local y aún institucional, siempre hay una autoridad. Hay una autoridad ahí en el centro, por decir, ¿no? En educación, en el colegio, que sea motivo, que el director, la directora, motivo de paz entre sus alumnos. Tenemos que nosotros orar y clamar, y nosotros como creyentes tenemos que reflejar esa paz en medio del lugar que nosotros nos encontremos. Hemos estado tratando que tenemos que orar nosotros por el arrepentimiento de nuestra nación, por nuestro pueblo. Tenemos que orar por la paz en nuestra nación. ¿Cuánto quieren la paz? ¿Cuánto dicen amén? Anhelamos esa paz. Y asimismo también tenemos que orar por la justicia. Por justicia en nuestra nación. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Un versículo que muchas veces le hemos dado lectura. 6:8 dice la palabra lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué cosa nos ha declarado que es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer misericordia. Y repito esta parte, dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nosotros sabemos lo que es bueno. Sabemos desde el momento que nosotros venimos al Señor y Él vive en nuestras vidas. Sabemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo, aunque nos equivocamos muchas veces, pero sí sabemos. Pero dentro de todo ello, ¿qué cosa quiere de nosotros? ¿Y qué quiere de nuestra nación? No solamente de la iglesia, cuán importante que sea de toda la nación. ¿Qué cosa Él quiere? Dice, hacer justicia. Nosotros tenemos que orar por una verdadera justicia en nuestra nación. ¿Qué más pide el Señor de nosotros? Amar y ser misericordiosos. Amar. Y asimismo humillarnos delante del Señor. Cuando empezamos a orar nosotros por justicia, estamos orando por aquellas personas desamparadas, desvalidas, aquellas personas que muchas veces están andando de repente en la necesidad, en la pobreza, digamos, son mendigos. Aquellas personas que no son escuchados de repente en el entorno donde ellos van y recurren por una justicia. Como iglesia tenemos que clamar
que use a nuestras autoridades que sean justas, verdaderas, de tal manera que sean honestos, que ellos puedan compartir y hacer justicia en el entorno donde ellos están gobernando, y esto redunde para toda nuestra nación. Un pueblo que tenga esa justicia, podemos vivir plácida, digamos, con tranquilidad. Necesitamos nosotros orar por la justicia, que Dios nos guíe a nuestra nación para poder elegir un presidente que sea más justo, más honesto, más recto, de tal manera que sea de bendición y sea para toda la nación, para cada habitante de nuestra nación, desde el más pequeñito hasta el más anciano, porque sea, digamos, de bendición para cada, ya sea para el poblador de la selva, digamos, de la sierra, de la costa, pero que sea de bendición. Tenemos que orar que Dios nos guíe y guíe a nuestra nación a elegir aquella autoridad. Y no nos cansemos de orar, clamar por nuestras autoridades que actualmente ya, algunos, como dije anteriormente, bueno, en relación a los senadores y diputados, ya son elegidos. Y solamente faltaría quién va a ser presidente o presidenta de la nación. Comprometámonos a orar todos los días, de tal manera que Dios nos guíe. Que nuestra nación, como dije en un principio, es tan bendecida, tenemos tantos recursos que simplemente a veces no sabemos cómo explotarlos, o digamos no tengamos la autoridad correspondiente que pueda, digamos, todo esto dirigir para que sea bendición para toda la nación. Y mucha razón tuvo Carlos Raimondi cuando dijo: el Perú está sentado, o es un mendigo sentado en un banco de oro. Tanta riqueza para hacer un primer mundo, pero solamente que nos falta esa sabiduría, temor, reverencia de nuestras autoridades para poder todo esto encaminar para bien, para que sea bendición para toda nuestra nación. Y la iglesia estamos llamados a orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a orar por nuestras autoridades? ¿Cuántos dicen amén? Sí, oremos. Siempre oremos por ellos. Necesitamos orar para que Dios toque su vida. Como dije primeramente, para que haya ese verdadero arrepentimiento en sus vidas. Deje de lado ya todo aquello que no le agrade al Señor, todo aquello que le aparta de la presencia del Señor. Nosotros oremos, preocupémonos, así como Nehemías. Cuando leemos el primer capítulo de Nehemías, vemos un siervo preocupado por su nación, a más de 1400, 1500 kilómetros que estaba en Susa, preocupado por su nación, clamando por su nación, y tuvo que ir, digamos, con el permiso del rey de ese entonces, ahí en Susa, hasta Jerusalén para levantar esos muros, esa puerta de Jerusalén. Nosotros estamos llamados para levantar esos muros caídos de nuestra nación. Tenemos que orar, tenemos que preocuparnos, tenemos que orar para que haya un verdadero arrepentimiento, empezando de nuestras autoridades, no solamente autoridades nacionales, sino en todo nivel, para que haya temor, reverencia de Dios. Oremos nosotros por la paz de nuestra nación, de nuestro pueblo, en todo lugar que haya paz. Cuando hay paz, hay ganas de trabajar, se puede progresar, somos más bendecidos cuando hay paz, cuando hay tranquilidad. Como dije, como que la paz se ha ido en estos tiempos, y esto ha traído pobreza a todo lo que va cerrando sus empresas, negocio, porque no hay paz. Necesitamos nosotros, autoridades, que promuevan esa paz, que Dios les guíe, les dé sabiduría. Cuán importante que empiecen a valorar la palabra del Señor, que la palabra del Señor está por encima de la Constitución, de las normas, leyes, por encima de ello, porque tiene mayor sabiduría. Que nuestras autoridades empezaran a amar la palabra. Tenemos que orar nosotros, pero para ello tienen que empezar con un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Y tenemos que nosotros clamar por esa paz que debe haber en nuestra nación, y orar, como dije por último, orar por la justicia, que se promueva y se haga esa justicia en nuestra nación, en todo nivel de autoridad,
en todo, de tal manera que podamos ver a aquella persona necesitada. Quiero leer este salmo, el Salmo 82. Salmos 82. ¿Por qué nosotros tenemos que orar? Versículos 3 y 4, cuando estamos hablando de la justicia. Dice el versículo 3 y 4 del Salmo 82, dice lo siguiente: ¿hasta cuándo juzgarás injustamente y aceptarás? No, el 3. Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Eso es nuestro deber de nosotros como iglesia. Tenemos al Señor en nuestras vidas, tenemos que clamar por él, como digamos, donde digamos estamos viendo, ¿no? Por las personas, digamos, porque ellos necesitan, por el débil, por el desamparado, la viuda, el huérfano, digamos, el necesitado, aquellos que no son escuchados. Tenemos que orar por ellos, clamar de tal manera que nosotros pues seamos motivadores de esa justicia en nuestra nación, y sobre todo, como dije, a través de las autoridades que nosotros elijamos, pues sean motivadores de esa justicia en nuestra nación. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Traje esta corta meditación que nos motive y tomemos nosotros como responsabilidad, como hijos de Dios, clamar por nuestra nación. Oremos por nuestras autoridades que son elegidas, que se han de elegir. Oremos por todas las autoridades en cada institución que tengamos nosotros. Oremos por nuestros conciudadanos, por nuestros vecinos, para que ellos también puedan vivir reposadamente, con tranquilidad, pero tienen que arrepentirse. Para que ellos puedan disfrutar de una paz, donde tengan esa justicia. Tenemos que orar por ellos. Oremos como iglesia, como hijos de Dios, motivadores y propiciadores de esa paz que debe reinar en el entorno nuestro, y cuán importante en nuestra nación. No es difícil. Un hombre como Moisés, un solo hombre clamando delante de Dios, motivó la paz para el pueblo de Israel cuando le desobedecieron, cuando pecaron. Nosotros somos mucho más. Podemos clamar por Tacna, si es posible que Dios escuche nuestro clamor. Un solo hombre, como dije, Nehemías, clamando delante de Dios, pudo reparar todos los muros de Jerusalén, levantar esas puertas caídas. ¿Qué puertas están abiertas y caídas en nuestra nación que necesitan ser reparados? ¿Qué muros necesitan ser restaurados en nuestra nación? Tú y yo estamos llamados y comprometernos a orar. ¿Queremos nuestra nación próspera, bendecida? Oremos. No nos cansemos. Así no lo veamos el resultado, Dios en su momento lo hará conforme su voluntad, en su soberanía lo determina cómo hacerlo. Pero nosotros estamos llamados a clamar y a orar por nuestra nación. Bueno, como dije, no sé la encuesta que haya salido al día de hoy, el flash, pero muy posiblemente que va a haber elecciones de acá un par de meses posiblemente. Iglesia, oremos. ¿Quién va a ser ese gobernante en nuestra nación? Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo en el cual, Señor, amado Dios, venimos ante tu presencia para orar por nuestra nación, por nuestro querido Perú, Señor, donde tú nos has dado el privilegio de nacer. Nos has bendecido ser parte, Señor, como habitante de esta nación tan hermosa, tan bella. Muchas veces no lo apreciamos, pero Señor, amado Dios, perdónanos,
Pero te damos gracias, Señor, amado Dios. Pero, Señor, amado Dios, también te clamamos por este compromiso que, Señor, hay en nosotros como iglesia tuya, como pueblo tuyo, para clamar por toda nuestra nación, nuestras autoridades, por cada habitante, Señor, que somos parte del Perú. Clamamos, Señor, amado Dios, para que nos des sabiduría para determinar, Señor, y elegir el nuevo gobernante, Señor, de nuestra nación. Oh, bendito Rey de la Gloria. Señor, clamamos para que, Señor, amado Dios, no nos cansemos, Padre, danos esa fuerza, esa vitalidad. Y siempre estaremos clamando, Padre, para que tú guíes a aquel hombre o mujer quien será elegido como líder de nuestra nación, Padre Celestial, en la sabiduría, en el temor, reverencia hacia ti, amando tu bendita palabra, tu iglesia compartiendo tu palabra desde la autoridad máxima, Señor, en cada lugar donde, Señor, tu iglesia podamos compartir esa palabra, para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque, Señor, habrá arrepentimientos de su vida pasada y asimismo traerás esa paz, Señor, a nuestra nación que anhelamos, lo deseamos, Padre. Como también, Señor, amado Dios, oh bendito Rey de la Gloria, habrá justicia, esa justicia que vendrá de parte de ti, Señor, porque pondrás ese temor en la vida de nuestras autoridades, Padre Celestial, para hacer lo correcto, Padre. Oh bendito Dios de la gloria, gracias a ti, Señor. No nos cansaremos de clamarte, porque, Señor, amado Dios, veremos resultados, veremos, Señor, cuántas cosas, Señor, si oramos y estamos postrados delante de ti. Y gracias a ti, Señor, confiamos en ti, Padre, como iglesia, como tu pueblo, Padre Celestial. En tus manos entregamos nuestra nación, nuestro Perú. En tus manos entregamos nuestras autoridades, Padre Celestial. Oh bendito Rey de la Gloria, Señor, seas tú guardándole, bendiciéndole, dándole sabiduría, sobre todo despertando ese temor, reverencia en ti, Señor. Oh bendito Rey, en el nombre de Jesús, y aún te damos gracias por este día en el cual, Señor, nuestra nación hemos estado acudiendo, Señor, a sufragar, a poner nuestros votos. Señor, gracias, Señor, y aún a través de ello tú nos enseñas, Padre, el resultado que sea, Señor, aún ahí te damos gracias, Padre, para que, Señor, amado Dios, seas tú, Señor, sobre todo a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, clamando, Señor, por cada autoridad, Padre. Gracias a ti, Señor. En tu nombre, Señor, nos encomendamos y encomendamos nuestra nación, nuestro Perú, nuestras autoridades, nuestros niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, de todo lugar de la costa, sierra, selva, Padre. En tus manos gloriosas estamos, Padre Celestial, y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén, amén. Vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor,